Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Pique. Se dice frecuentemente que todo lo que tiene un principio tiene un final. Lejos de filosofar sobre la certeza del mismo, lo uso hoy para recordarles que el de hoy es el último programa, el último Pique de esta temporada. Empezamos hace un trimestre, en abril, con la intención de acompañarles todos los jueves hasta hoy, y lo hemos conseguido. Y a pesar de que es enormemente placentero estar con todos ustedes y nuestros invitados en el Pique, hay que decir, por otra parte, que no es nada fácil. Hubo temas que quise debatir que se tuvieron que quedar para mejor ocasión porque a los protagonistas, que consideraba yo los idóneos, no les gustó este formato. Debatimos temas que en un principio tampoco estaban previstos, entre otras cosas porque sus protagonistas me parecían por sí mismos de sumo interés, a pesar de que el tema podría flojear. En algunos otros casos estuvieron con nosotros las personas que se prestaron a venir y debatir, en detrimento de otros, quizás con más conocimiento, pero también con menos pasión y coraje para afrontar un debate como este, marcado por los tiempos y la presencia de un contrario igual de importante y tenaz. Son los imponderables de siempre, los que aparecen en el camino de todo hombre o mujer al iniciar la marcha. No importa el destino ni la fortuna de la elección, simplemente son las resistencias que pone la vida a los movimientos propios y ajenos. Aún así, estamos enormemente satisfechos de estos programas del Pique y su gente, nuestros invitados y de nuestra audiencia. Muchas gracias a todos. Después de este rodeo circunloquio que a mí me encanta, llega la hora de afrontar el último Pique y hoy debatiremos un tema de enorme actualidad, pero también de cansina presencia en los medios de comunicación en los últimos años. Hoy debatiremos sobre los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote y su situación económica. Los centros turísticos, la solución necesaria es el tema que vamos a tratar hoy. Los lanzaroteños nos sentimos enormemente orgullosos de este peñasco atlántico que da abrigo a nuestros sueños llamado Lanzarote, y muy especialmente de esas joyas que han brotado de su suelo, su historia y su gente, como son los centros de arte, cultura y turismo, y que no solo han sido unas bellezas incuestionables emergidas por la mano artística de César Manrique y un ejército de hombres y mujeres que han aportado su granito de arena y gota de sudor, y el Cabildo de Lanzarote, desde que uno de sus presidentes, Pepín Ramírez, presidente en los años 60, viera oportunidad de subsistencia para la población local a través de sus atractivos naturales y el turismo. No ha sido un camino fácil el de Lanzarote y su gente a lo largo de los últimos 50 años, y la aportación de los centros turísticos ha sido importante y diversa. Primero como atractivo, después como fuente de ingreso y distribuidor de riqueza a través del trabajo directo que daba a una población necesitada. Pero todo lo que no se cuida, se corre el riesgo de perderse. Y en los últimos años, lo que siempre fue un referente de calidad y una fuente de riqueza, está siendo noticia por los espasmos que provoca la gestión improvisada y poco interesada. Los centros turísticos y el ente público, dependiente del Cabildo que lo gestiona, parece que se ha contagiado de los males de la administración y sus excesos. Mala gestión y enchufes denotan una situación insostenible. Ahora se ha puesto sobre la mesa un informe en diagnóstico de la situación de la entidad centros turísticos y vemos como 365 trabajadores con un convenio realmente llamativo, más en estos tiempos, donde se disfruta de plus de transporte, 16 pagas anuales y bolsa de vacaciones, entre otros beneficios sociales, los servicios de restauración y de tiendas, que son deficitarios, y el canon a los ayuntamientos están francamente cuestionados. Hecho el diagnóstico, ahora toca buscar soluciones. En eso está el Cabildo de Lanzarote y el EPEL, y también estaremos hoy en el Pique. Y en este último programa tenemos de invitados a dos consejeros del Cabildo de Lanzarote, cuyos partidos tienen representación también en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos, que fue donde se presentó el diagnóstico y de donde tienen que salir las propuestas para armar una solución. Por un lado, contamos con un consejero de la oposición que representa a Alternativa Ciudadana. Ginés Quintana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar en su programa. Igualmente, de que esté usted aquí. ¿Realmente se ven los centros desde el Cabildo?
Hombre, se ven, y desde que estamos nosotros creo que se ven con un poquito más de detalle. Llevamos poco tiempo, pero yo creo que esos detalles se irán agrandando. Es el representante de la oposición en este debate, pero contamos también con un consejero del grupo de gobierno del Partido Socialista, José Antonio Gutiérrez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se ven los centros turísticos del Cabildo? Por supuesto, siempre se han visto, no solo porque fue la institución que promovió junto con César Manrique este tipo de instalaciones, sino porque ha habido una preocupación a lo largo del transcurso de la vida de estos centros. Bien es verdad que en algunos momentos la preocupación no ha sido tanta, pero yo creo que haciendo una visión global ha sido así. Conocen ya ustedes el tema, conocen también a los dos protagonistas de hoy, y ya empezamos el debate del pique sobre los centros turísticos. Empezaremos por Ginés de Quintana. Las preguntas, como ya saben, son las mismas para los dos. Saben también que es 1 minuto por pregunta, acaba uno y sigue el otro, 1 minuto por pregunta y réplica de medio minuto para el primero. Empezamos ya, Ginés, preguntándote cuál es la situación de los centros turísticos. Bueno, al día de hoy consideramos que los centros están en un momento crítico, en un momento en el que tenemos que marcar un antes y un después, sobre todo en lo que es la gestión y la dirección de los centros. Los centros hasta el día de hoy han sido una caja de dinero sin control, donde todos los que han gobernado hasta ahora han hecho lo que les ha dado la gana, incluso años sin contabilidades. El derroche era el día a día en los centros. Se ha llegado a la situación de déficit que tienen económicamente por esa mala gestión, y creo que ahora se puede retomar el asunto de una forma ordenada. Primero, coincidimos con el presidente del Cabildo en poner a un gestor independiente y profesional en la cabeza del Cabildo, y que ese gestor ya ha hecho un informe, ya ha hecho una valoración, y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero a trabajar... José Antonio Gutiérrez. Bien, desde el punto de vista económico, es cierto que hay una debilidad en los centros, marcada por los tiempos, por la crisis, y marcada también porque a la gestión se le han ido engordando elementos que han llegado a colapsar determinadas unidades de negocio. Visto desde el punto de vista de potencialidad turística, los centros siguen conservando esa potencialidad, y frente a lo otro, al tema económico, que es una amenaza, esto es una oportunidad, y yo creo que eso hay que potenciarlo, hay que maximizar la potencialidad que tienen los centros, que siguen teniendo y que la van a tener en el futuro, para poder establecer las fortalezas de que gozan los centros. Bueno, réplica, yo quiero matizar más lo anterior, porque como estoy nuevo no me dio mucho tiempo. Es decir, yo creo que a partir de ahora, con la voluntad total, rotunda, sincera de sacar esto para adelante, es posible. Coincido con José Antonio en que la potencialidad que tienen los centros sigue siendo vigente, pero está claro que todo tiene que ser desde la negociación, no desde la imposición, aprovechando una mayoría que se tiene para imponer criterios en contra de otros. Se agota esta primera pregunta, ya conocen nuestros dos participantes la dinámica. Vamos a seguir hablando de los centros turísticos, con lo que habrá tiempo para concretar esas cosas que en esa primera pregunta siempre queremos decir, pero que no es tan imprescindible teniendo 7 preguntas más. José Antonio Gutiérrez, ¿qué es lo mejor que tienen los centros turísticos? Bueno, pues lo mejor es eso que decía antes. Yo creo que son los propios sitios, los propios lugares son un potencial importantísimo, y lo mejor que tienen los centros y el lugar donde se enmarca cada uno de ellos, que no desentona, y es un atractivo turístico inmejorable para la isla de Lanzarote. Pero hay otra parte, que es su gente, la gente que ha hecho posible y que sigue haciendo posible la existencia, el mantenimiento de los centros y la posibilidad de que los centros sigan conservando toda su frescura en cuanto a instalaciones visitables y manteniendo el mismo atractivo que mantenían
hace 20 años cuando se abrieron. Por lo tanto, los centros tienen muchísimas cosas buenas, pero yo resaltaría especialmente esas dos, el propio lugar físico y su gente. ¿Quién es de Quintana? Pues yo creo que lo mejor que tienen los centros es su valor patrimonial en el sentido no solo económico, sino el valor cultural, del patrimonio cultural y representativo de la isla de Lanzarote. Considero que los centros son únicos, es lo mejor que tienen, no hay en otros lados y son diseñados por César y son para nosotros, además del escape económico que tienen que ser para canalizar todos o la mayor parte de ingresos que puedan venir por parte del turismo, también es lo que representan en Lanzarote, salir de Lanzarote y decir, miren que yo soy de allí, y la gente recuerda la isla, pero por su centro, por su medio ambiente, por la jeria, por todas, son cuestiones emblemáticas, eso sí que son emblemas que representan a la isla donde sea, y siempre y son muy bien valorados, y sobre todo el potencial que pueden tener a nivel económico. Gutiérrez. Sí, abundando en lo mismo, yo creo que un turista, un visitante, cuando viene a la isla, lo que se queda en su retina es la imagen de los centros, y siempre va a hablar de la isla referenciando a los centros. Por lo tanto, ya digo, es un valor patrimonial, como decía Ginés, pero es un valor turístico indudable que tenemos que seguir manteniendo en un estado potencialmente activo. Se acaba la segunda pregunta y se acaban las flores. Ahora hay que entrar a valorar la situación esa que nos asusta. Y, por ejemplo, Ginés, ¿qué es lo peor que tienen los centros turísticos en estos momentos? Bien, lo peor que pueden tener los centros turísticos, primero matizo, lo que tuvo los centros turísticos, lo peor que ha tenido han sido sus dirigentes, la gente que no han tenido cabeza, ni discreción, ni voluntad de llevar esto como Dios mandaba, sino aquí a gastar a mansalva sin ningún tipo de rigor. Y lo peor que tiene ahora es que es una golosina. Es que el problema de los centros es que lo queremos vender muy mal, porque es un negocio. Lo peor que pueden tener los centros, entre comillas me refiero, es la golosina que le supone a grandes inversores o a empresarios de esta isla que ven ahí un futuro, pero si está en manos de ellos, si está en manos públicas, no. Entonces, yo creo que lo peor, entre comillas, que puede tener es eso, el valor que tiene. Porque, ¿qué pueden tener malos los centros? Nada, es una fuente de ingresos y es un icono para Lanzarote. José Antonio Gutiérrez. Sí, lo peor que tienen los centros ahora mismo es su debilidad de negocio, sobre todo cuando hay alguna unidad de negocio que flaquea. No es el conjunto del negocio en los centros, sino alguna unidad, como pueda ser la restauración, como pueda ser las tiendas. Y evidentemente hay que buscar fórmulas para mejorar y quitar esa espada de Damocles que ahora mismo pende sobre los negocios que deben de ser los centros y sobre los propios centros, sobre el propio establecimiento. En el diagnóstico que se nos ha presentado se ha hecho, yo creo que un diagnóstico, valga la redundancia, expreso y muy bien armado al respecto, y creo que va a dar pie a que se solucionen los problemas en el futuro. Réplica, Ginés. Hombre, por matizar un poco más, yo creo que lo que no tienen malos los centros, que es lo que se está vendiendo para justificar una situación económica que tiene otras razones, lo que no tienen malos los centros son el personal que trabaja en ellos. Yo creo que el personal que trabaja en los centros, todo en general, son los primeros interesados en que funcionen y por lo tanto son los que procurarán que vaya mejor, pero no son lo malo. Yo quiero matizar, porque aquí parece ser que todo lo malo es el personal y no los que lo han gestionado. Estamos ya en la cuarta pregunta, ya estamos hablando de este informe en diagnóstico de 45 páginas que fue presentado en el último Consejo de Administración del EPEL, de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. En él se habla del volumen de negocio que tiene el propio ente, donde se destaca que el 70% de esos ingresos provienen precisamente de la parte
menos costosa, que es la venta de entradas, el que se visite. El 20% corresponde a lo que es la hostelería y el 10% a las tiendas, pero también se recoge que las mayores pérdidas están concentradas en dos centros, que son precisamente aquellos que no disfrutan de la ayuda de la venta de entrada. Les hablo del Monumento al Campesino y también de lo que conocemos aquí como el Castillo de San José, el Museo de Arte Contemporáneo. Estamos, bueno, sobre todo del restaurante, dándose pérdidas anuales de 800.000 euros en uno y 600.000 en otro. A tenor de esa pregunta, a tenor de esa situación, la cuarta pregunta, Gutiérrez, tiene que ver con la necesidad o no de prescindir de esta restauración. ¿Se debe prescindir de la restauración de los centros turísticos? No, yo estoy firmemente convencido de que no se debe prescindir de la restauración. Yo creo que son un complemento de los centros. Todo el que visita los centros quiere tener después un tiempo para el ocio y creo que la restauración le ofrece eso. Para el ocio me refiero, en fin, para sentarse un rato y tomarse un refrigerio o comer. Los restaurantes han sido referencia gastronómica de la isla en un tiempo y lo tendrán que volver a hacer, es decir, hay que recuperar eso. Han sido referencia y han sido escuela también. Hace tiempo nos acordamos de que profesionales de esos centros salían hacia otros establecimientos turísticos de la isla. Por lo tanto, yo creo que no se debe prescindir de ellos. ¿Quién es? Yo estoy completamente seguro de que no se debe prescindir de ellos. Lo que tenemos que hacer es adaptarlo a lo que queramos. Es decir, dar de comer en el Jardín de Cactus a lo mejor es menos rentable o menos procedente, igual interesa más una visita, que se tomen un café o un desayuno o una merienda y enfocar las comidas y los almuerzos al castillo y al monumento. Es decir, todo para eso tienen que estar los técnicos, para saber hacer un circuito de tal forma que la persona que quiera conocer todos los centros tenga a disposición distintos servicios, pero que se complementen. No en todos hay que dar de comer, no en todos hay que dar desayunar, no en todos hay que dar tapas. Pero sí es verdad que los centros, por ejemplo, como el monumento, debería ser el centro el que catalice todo el programa de Lanzarote o de gastronomía que hay ahora de Lanzarote. ¿Por qué no se hace en el monumento? ¿Por qué el castillo no se centraliza en cenas, en bodas? Es decir, es darle a cada uno lo que no se puede hacer. Antonio Gutiérrez. Sí, hay que buscar fórmulas que tienen que ver con dos cosas, es decir, optimizar la restauración en determinados centros y optimizar también a nuestro personal. Y me refiero a que allí donde el personal tenga una cualificación expresa para determinadas cosas, a lo mejor prestaría mejor servicio en otro centro. Es decir, la restauración tiene que revolucionarse, tanto cualitativa... Se agota el tiempo de las primeras 4 preguntas, entramos ya en lo que es el ecuador del programa, en las últimas 4 preguntas. Vamos a seguir hablando de lo que significa la restauración y sobre todo de lo que necesitan los trabajadores. Se necesitan, Ginés, 365 trabajadores para explotar los centros turísticos. Hombre, yo a simple vista no te sé decir, igual son muchos, como en las administraciones también hay bastante o demasiado personal, pero una cosa es cierta, ellos no fueron ahí a motu propio, alguien los trajo en su momento oportuno. Alguien planificó ese personal y ese volumen de personal. Es decir, a cualquier persona que le hayan ofrecido el trabajo, lo va a coger. No son los culpables. Que sean muchos, ¿vale? Vamos a empezar con procedimientos para ir reduciendo la plantilla. Congelación de nuevas entradas, reestructuración interna. Hay personal que quiere cambiar para hacer otras cosas como de vigilancia y no los dejan. Vamos a hacer una promoción interna de tal forma que el personal de mayor edad se dedique a hacer unas labores que sean más apropiadas y los más jóvenes otras. A lo mejor el que lleva 20 años de camarero ahora quiere estar de portero y no lo dejan. Es decir, vamos a reestructurar, a ir jubilando, pero sobre todo a tener claro qué empresa queremos para saber qué plantilla necesitamos. Gutiérrez.
Sí, hombre, yo tengo que decir en primer lugar que es verdad, los trabajadores no tienen ninguna culpa de ser 330 o de ser 200 o de ser 500, es decir, el número que hay es el que la empresa ha venido estableciendo, eso es cierto. Obviamente ahora se le exige a la dirección, ahora y siempre se le ha exigido, pero ahora yo creo que más que nunca por la situación en la que estamos, en que tiene que aminorar las pérdidas y tiene que empezar a meter a la empresa en rentabilidad. Hay que hacer un plan que de alguna manera va a afectar a todos los recursos y entre ellos a los recursos humanos que son los trabajadores. Yo diría que este es el último que habría que tocar y evidentemente cuando hay que tocarlo tiene que ser de manera negociada y efectivamente haciendo pues las reubicaciones que haya que hacer y las adecuaciones que haya que hacer, pero es verdad que a la empresa hay que meterla en beneficio de alguna manera. ¿Réplica? Bien, y además que siempre que hablamos de trabajadores parece ser que centramos las miradas en los de hostelería. No olvidemos que en los centros hay altos directivos con contratos blindados de los que nadie habla. Gente que si la van a despedir la tienen que avisar con 1 año de antelación porque si no cuesta una pasta. Coches que se alquilan para repartir el personal, en vez de comprar la guagua, la alquilamos durante años, años y años. Es decir, hay que recortar de muchos sitios, del personal a lo mejor también, pero de otro tipo de personal también, porque aquí todo no es hostelería. Estamos hablando del personal, hablábamos del número, si son muchos, 375 trabajadores en los centros turísticos para el nivel de negocio que tienen, pero también se cuestiona mucho el tratamiento que tienen estos trabajadores. Se habla de trabajadores que tienen 16 pagas, 12 más 4 extras, complementos salariales por enfermedad reforzados, plus de transporte, bolsa de vacaciones de 916 euros, rigidez de movilidad de estos trabajadores de un centro a otro y horarios inadecuados. ¿Son compatibles con una empresa pública con pérdidas, Gutiérrez? Aquí tengo que volver a repetir lo que dije antes, es decir, los trabajadores ni individual ni colectivamente son culpables de estas condiciones. Además, teniendo en cuenta que ellos ya han hecho un sacrificio importante en su nómina en estos años pasados, pues creo que no son culpables. Ahora bien, bueno, y cuando hablo de personal, hablo del conjunto del personal, no solo de hostelería, de todo, incluso de los directivos. Ahora, una empresa pública y más de este tipo, que digamos que no presta un servicio de interés general y demás, realmente no se entiende bien cómo es que está en la debilidad económica en la que está. Entonces, se le pide a los directivos que esa empresa pública no puede seguir teniendo pérdidas, porque va a cargarse al bolsillo directo del resto de los ciudadanos y eso no lo podemos permitir. Ginés de Quintana. Yo creo que esta pregunta, con mi respeto y con todo mi afecto, es un poco tendenciosa. Es decir, hablar de 16 pagas y no decir en qué consiste cada paga, pues parece ser que parece mucho, pero a lo mejor no, porque dentro de la plantilla de los centros hay gente que gana 800, 1.000 euros y hay otros que ganan más de 3 y 4.000 euros mensuales. Me parece que los beneficios laborales que tienen los trabajadores son los que le han dado en el proceso del devenir. Que es verdad que ahora en un momento de crisis que la cosa está bastante fastidiada, habrá que revisar esas condiciones, evidentemente, pero revisarlas desde la negociación, no desde la imposición y no desde hacer malos a los que menos cobran. Habrá que hablar de todo. Y si tienen 16 pagas, la verdad que en la administración pública en momentos de bastante bonanza se iban, pero es verdad que ahora son los primeros que están sufriendo la crisis, reduciendo sus sueldos. Sí, bueno, enlazando con lo que decía antes, es decir, los ciudadanos no entienden que una empresa pública la tengan ellos que mantener con sus impuestos. Por lo tanto, hay que arbitrar fórmulas para que, sin afectar o afectando lo menos posible al personal, nosotros tengamos la posibilidad de meter a la empresa en beneficio. Realmente la pregunta, Ginés, es tendenciosa, ya esa era la voluntad, de poner sobre la mesa aquello más conflictivo para que ustedes tuvieran la oportunidad de defenderlo o de atacarlo. Esa es la intencionalidad de este programa. Como también nos interesa saber ahora si, Ginés, es conveniente
evitar el pago del canon. Se está cuestionando también ese canon a los ayuntamientos. Hay 3 ayuntamientos que tienen en sus territorios instalados los centros turísticos. Estamos hablando de Tinajo, estamos hablando de Yaiza y de Aría, que reciben ingresos precisamente por tener allí estas instalaciones. Hay gente que critica que sus ingresos provengan exclusivamente de los ingresos y no se tengan en cuenta los resultados de la empresa. ¿Se deben quitar, se deben modificar ese pago? Yo creo que el canon debería pasar a ser como el impuesto que cualquier negocio paga en su municipio respectivo. Si el ayuntamiento establece para un tipo de servicio como hostelería, bares, restaurantes, unas tasas, que se apliquen las mismas tasas. Esos cánones vienen de antes, cuando todo aquí era una alegría tremenda, y entonces todo era, yo creo que están desproporcionados, me parece a mí, pero sí es cierto que los ayuntamientos tienen el derecho de cobrar por una actividad económica que se está ejerciendo en su municipio. Y yo creo que para evitar este asunto tan recurrente, ¿no?, de que cuando me quiero picar con el de mi partido, pero no tengo por qué motivo, como soy alcalde del municipio donde está, saco el tema. Y a veces parece más un pique personal que unas verdaderas ganas de arreglarlo. Por lo tanto, que se establezcan unas tasas oficiales para los servicios que se dan y que se cobre como a cualquier vecino por ese servicio. Y así nos dejamos ya de rollos de que el día que te quiero decir algo... Gutiérrez. Vamos a ver, un canon, en este caso, se puede entender como renta de alquiler o como participación de un negocio. Y aquí vienen a ser las dos cosas. En ambas, cuando un negocio realmente no va lo bien que queremos y no tiene viabilidad, pues hay que ajustar en cascada absolutamente todo. Es decir, si vamos a ajustar en determinados recursos, tenemos que ajustar también en quien obtiene los beneficios. Aquí hay que decir que el Cabildo es el que más está sufriendo esto porque no está cobrando su canon y realmente es el propietario, al menos del negocio. Las instalaciones pueden ser discutibles. Entonces, yo creo que los ayuntamientos tienen que tener en cuenta que si se acaba el negocio, se acaba el canon, y los trabajadores habrá que tener en cuenta dónde los ponemos. ¿Réplica? Bien, pero es que este asunto del canon ya es bastante... Esto sí que es más aburrido que otras cosas, porque lo digo... Es decir, tú no puedes sacar este tema cuando estés en precongresos, cuando estés en situaciones en las que a ti te interesa meterte con el otro. El canon se tiene que establecer de una forma más o menos objetiva. Creo que ejemplos en este mundo habrán 400.000 y ajustarse a eso. El problema es que este Cabildo, mire, entre tanto organismo que tiene, es tal la confusión que el Cabildo, por ejemplo, pagó la deuda que tienen los centros por el rollo nuevo del ministerio, pero por otro lado va a cobrar un canon que supedita unas partidas y al final es una remambaramba y así nos va. Y así nos va hasta que llegamos a la octava y última pregunta. Hemos querido analizar ese diagnóstico, poner sobre la mesa lo que perciben los representantes de estos dos partidos, del Partido Socialista y de Alternativa Ciudadana. Posiblemente hubiésemos podido traer a alguien donde hubiese un mayor pique, un mayor enfrentamiento, pero no ha sido nuestra intención a lo largo de estos programas el pique por el pique, sino aprovechar esa diferencia de exposición para aprender todos, porque en la diferencia está, dicen a veces el gusto y yo creo que a veces la razón. Nadie tiene toda la razón y si son dos personas que utilizan la cabeza, además de peinarse, en mi caso no me sirve ya ni tan siquiera para eso, pero para aquellos que tienen esa doble funcionalidad y la utilizan para pensar, nos gusta que puedan tener esta media hora para compartir sus opiniones. Hemos analizado el diagnóstico, ahora toca hacer propuestas para solucionar eso que se ve en ese diagnóstico. ¿Qué propuestas se hacen, Gutiérrez? En un minuto, ¿qué propuestas podemos poner sobre la mesa como enmienda a ese diagnóstico? Esta es la pregunta del millón. Realmente lo que tenemos sobre la mesa todavía es un diagnóstico que nos acerca mucho, nos aproxima mucho a el estado de la empresa. Es decir, es una fotografía que creemos que es bastante nítida. Sin embargo, yo a nivel personal tengo que decir que hay que reestructurar efectivamente algunas cosas. Y en 3 líneas puedo decir lo que a mí me parece, como criterio personal, que se debe de afrontar, que es potenciar
el potencial turístico, valga la redundancia, de los centros turísticos, es decir, maximizar ese potencial que tienen y ponerlos en valor. Segundo, una política de personal adecuada, negociada, que tenga que ver con formación, reubicación y demás. Y en tercer lugar, hay que cambiar de modelo algunos centros y algunas unidades de negocio. Ginés de Quintana. Bien, nosotros el diagnóstico yo creo que es bastante sencillo dentro de lo complejo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es saber qué tipo de empresa queremos, qué característica queremos darle a cada uno de los centros, qué circuito queremos organizar de tal forma que la persona que los vea haya una continuidad tanto en la cuestión cultural, en la cuestión medioambiental, en la cuestión gastronómica, en todo. Y una vez que sepamos qué queremos, es como en la escuela, buscamos los recursos y definimos los objetivos a hacer. Entonces, lo que sí que hay que acabar, después de definido todo, hay que acabar, mire. 40.000 visitas que no se pagaron. Comidas a instituciones ajenas al cabildo o a los centros para hacer cenas de galas de no sé qué. Hay que acabar con todas esas cosas, definir bien y en función de lo que queramos establecemos la plantilla y los procedimientos. Es que no queda otra y siempre dentro de la buena voluntad y la réplica. Sí, bueno, al final a lo mejor vamos a discrepar en algo que no es tampoco discrepancia, ¿no? Yo creo que eso que has dicho es importante, pero no es significativo. O sea, eso que has dicho de las entradas y tal significa unas décimas en el porcentaje del global del negocio. Por lo tanto, no es significativo, pero sí hay que empezar a cambiar las prácticas que ya se cambian. Vamos a aprovechar el potencial, vamos a aprovechar las oportunidades y las fortalezas de la empresa para hacerla viable. Ya lo ven, los temas se agotan en media hora y se pueden decir cosas en media hora, a veces incluso más que en una hora cuando no queremos decir absolutamente nada. También en media hora, no, si se quiere, no se dice nada. Espero que no haya sido ni este caso, ni ninguno de los anteriores piques. Hemos creado este programa con esa sana voluntad de intentar explicar los temas sin los rollos habituales que se producen en las tertulias cotidianas y obligando a nuestros invitados a que concreten, a que sean capaces de transmitir y que ustedes en su casa puedan seguir este pique. Unos estarán de acuerdo, otros en este caso con José Antonio Gutiérrez, otros lo estarán con Ginés de Quintana. Lo que sí estoy de acuerdo es en agradecerle a los dos el que hayan estado aquí. Ginés de Quintana, muchas gracias. Gracias por invitarme, felicidades por el programa y cuando usted quiera en la siguiente temporada, a su disposición. José Antonio Gutiérrez, muchas gracias también. Muchísimas gracias y lo mismo, felicidades por el programa. Señores, las felicitaciones nos llegan en el último programa. Yo no sé si lo hacen precisamente porque les he dicho que es el último programa, pero de todas formas se lo agradecemos, al igual que le agradecemos a todos ustedes que hayan estado ahí a lo largo de este trimestre. Nos seguiremos viendo, no sé dónde ni cuándo, pero siempre con la misma satisfacción. Muchas gracias.